Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. La presente sesión de aprendizaje es una coproducción del Minedu y la Universidad San Ignacio de Loyola y llega a ustedes gracias a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú. Buenos días, chicos y chicas, jóvenes estudiantes de todo el Perú. ¿Cómo están? Me alegro, yo también estoy súper bien. Soy Stephanie Orue y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa creada por el Ministerio de Educación para estudiantes de quinto de media. Aquí compartiremos un tiempo juntos para aprender, reflexionar y entretenernos en el camino. Espero que ya estén todos con sus cuadernos de Aprendo en Casa listos, ¿no? Para tomar nota porque ya comenzaremos con las lecciones del día. En este espacio presentaremos a varios personajes a través de sus charlas TED. ¿Las recuerdan? En estas conferencias veremos personajes con vivencias de todo tipo, quienes nos irán contando sus testimonios de vida y analizaremos sus historias para sacarle todo el jugo a las lecciones que nos comparten. Hoy presentaremos la charla de Inés Melchor. Veremos en este video su historia que esperamos los motive y aprendamos un poco más cómo ser resilientes frente a las adversidades que se nos puedan presentar en la vida. ¿Están listos para conocer su historia? ¡Ay, ya lo creo! ¡Claro que sí! Pero antes de empezar, por favor, recuerden siempre nuestras recomendaciones. Vamos a recordarlas juntos. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, recuerda siempre que la protección contra este virus está literalmente en tus manos. Antes de iniciar tus clases, lávate muy bien las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos y mantén limpios tus útiles y tu zona de trabajo. Tú puedes hacer la diferencia. Sigamos con más en Aprendo en Casa. Como dijimos, hoy veremos un video en el que Inés Melchor nos cuenta su testimonio. ¿Reconocen su nombre? Pues claro, cómo no, nuestra gran Inés Melchor. Ella es maratonista y una de las atletas más importantes de nuestro país. Llevó en alto el nombre del Perú varias veces al representarnos en campeonatos internacionales de fondismo. Grande Inés. Inés nació en Huancavelica y se mudó desde muy chiquita a Huancayo. Allí empezó el duro camino que la llevó a convertirse en una de las atletas más emblemáticas de nuestra historia. Inés ha representado al Perú en maratones alrededor del mundo y ha ganado una cantidad asombrosa de medallas. Claramente estamos hablando de una campeona. Y en su charla TED, Inés nos va a contar sobre uno de los retos más grandes que se puso en su camino. Una lesión que la forzaría a dejar de competir. Tengamos listos, por favor, nuestros cuadernos de Aprendo en Casa, nuestros lápices bien tajados, nuestros lapiceros y anotemos las ideas más importantes que nos llamen más la atención de la charla de Inés Melchor. Vamos a verla. Uno de mis sueños más grandes es ganar una medalla olímpica. A finales de julio del 2016 estaba en Corea, llevaba más de 2 meses allá, había cruzado el mundo, dejando a mi familia, mis estudios y paralizado completamente cualquier proyecto. Dejé todo para terminar mi entrenamiento y entrar en concentración de lo que pensé hasta ese momento iba a ser la carrera más importante de mi vida, la maratón de los Juegos Olímpicos Río 2016. Estaba ya para terminar mi entrenamiento, que había empezado hace 4 años atrás. 4 años de entrenamiento arduo, pensaba y vivía, comía pensando en Río. Sentía que tenía las posibilidades de hacer un buen papel. Había mejorado mis marcas, entrenaba fuerte y sentía que tenía posibilidades. Además, tenía 30 años y pensaba que Río iba a ser una de mis últimas competencias olímpicas y quería cerrar el ciclo olímpico con broche de oro. Pero pasó algo que no me esperaba. Faltando 20 días para la competencia, me lesioné
Me lesioné a 2 semanas de una de las carreras más importantes de mi vida. Me sentí destrozada, sentía que el mundo se me venía abajo. Era como una pesadilla. Me negué a aceptarlo, me sentía destrozada y me hice todas las terapias de efecto rápido que existía. Me hice acupuntura, magneto, láser. Lo único que quería era recuperarme lo más pronto posible. No podía aceptar que me había lesionado faltando tan poco tiempo. Me negué tanto a aceptar la situación que así y todo decidí participar. Era uno de mis sueños más grandes y no podía rendirme así de fácil. Tal vez no iba a ser una de mis mejores actuaciones deportivas, pero quería intentarlo. En un momento pensé que mi cuerpo iba a resistir, que a la hora de la competencia la adrenalina iba a hacer que no sintiera el dolor. Me puse un montón de excusas en la cabeza para participar, hasta que llegó el día en que tenía que aceptar la realidad. Estaba lesionada y no podía continuar corriendo. En el kilómetro 15 me volvieron el dolor intenso. En el kilómetro 25 el dolor era que no se podía controlar. Y decidí retirarme o abandonar la competencia. El dolor físico era intenso, pero aún más era el dolor emocional. Veía cómo mis sueños se iban cayendo poco a poco. El trabajo arduo que había empezado hace 4 años quedaba en la nada. Y veía cómo mis sueños se iban alejando. Una historia muy fuerte. Imagínense, pues, prepararse durante años para alcanzar una meta y que estando tan cerca a cumplirla, pase un imprevisto como la lesión de Inés. Al principio, Inés vivió la lesión como una negación, no queriendo admitir lo que estaba pasando. Inés nos cuenta cómo insistió en competir y el durísimo proceso de derrota que significó abandonar la carrera. Por cierto, recordemos que la negación es parte del proceso cuando sufrimos un golpe muy duro, una pérdida, para luego seguir el proceso hasta lograr la aceptación de lo que está pasando. Obviamente estos momentos duros en su vida traen consigo varias lecciones, ¿verdad? Después del corte seguiremos con la charla de Inés para ver cómo reaccionó después de tener que abandonar la competencia en las Olimpiadas de Río. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta y a punto de seguir con la charla de Inés Melchor. Ella ya nos contó acerca de cómo su vida fue dedicada a entrenar como fondista y que su máxima aspiración se había vuelto competir en las Olimpiadas de Río. Sin embargo, 2 semanas antes, ella sufrió una lesión que afectó por completo su capacidad de competir. Durante la maratón, después de varios kilómetros soportando el dolor de la lesión, Inés no pudo continuar y quedó destrozada anímicamente tras no poder cumplir su sueño. Sigamos oyendo su historia para saber qué pasó después de esta derrota emocional. Estaba frustrada, entré en un estado emocional de shock y pensé que lo mejor sería dejar el deporte y ejercer la abogacía, que era otra cosa que había estudiado. Dejé el deporte por 2 meses, no quería saber nada. Y después, con el tiempo, uno va pensando y analizando con la cabeza más fría. No fue fácil levantarme de esto, pero tenía mis sueños y quería lucharlos por ellos. Así que después de los 2 meses volví a entrenar con mis objetivos y mis metas claras y con miras para los Juegos Panamericanos que se va a realizar en nuestro país el 2009
el 2019, mejor dicho, y también con miras para las Olimpiadas del 2020 en Tokio. Quería seguir intentándolo, o voy a seguir intentándolo. En la vida hay momentos difíciles, momentos donde que uno siente miedo. Y eso puede pasar a cualquiera, hasta la persona más fuerte lo pasa. Nadie es ajeno ante esto. La clave es saber levantarse y luchar por nuestros sueños. Por a veces me digo, vamos Inés, tú eres perseverante. Y sí soy perseverante con mis objetivos y sueños. No sé si siempre he sido perseverante y esto me ha permitido conseguir mis objetivos, mis metas como deportista, o al contrario, ha sido el deporte quien ha ido formando poco a poco el valor de la perseverancia en mí. Yo pienso que ha sido este último, es decir, que el deporte me ha ido fortaleciendo y enseñando el valor de la perseverancia. Y no solo me lo ha enseñado con lo que les acabo de contar, con lo que me pasó en Río, sino que me ha ido enseñando durante todo el trayecto de mi vida deportiva, desde que me inicié a los 12 años. Cuando comencé a practicar el atletismo, no estaba convencida si iba a ser bueno o buena deportista o no. Comencé porque mi padre me impulsó. Desde el inicio se presentaron las dificultades. Para poder entrenar uno tiene que tener las zapatillas adecuadas. Y mis padres no tenían los recursos suficientes para comprarme. Esa fue una de las primeras lecciones que el deporte me enseñó. No rendirte ante ningún obstáculo. Mis tíos se juntaron, dieron colaboración y me compraron las zapatillas que necesitaba. Seguí entrenando, competí mi primera competencia de 5 kilómetros, quedé primera y empecé a soñar en competencias más grandes. Quería correr fuera de Huancayo. Y entendí la importancia o lo importante que es ponerse metas. Clasifiqué al Nacional Infantil que se realizaba en Trujillo en 99. El 2000 clasifiqué al Campeonato Sudamericano de Menores. Muy contenta por haber clasificado y a la vez con bastante miedo, porque iba a ser la primera vez que viajaba fuera del país, la primera vez que me alejaba de mi familia por más de una semana. Sabía que la competencia iba a ser fuerte porque eran chicas mayores que yo. Tenía 14 años y ellas tenían 17. En el 2001 clasifiqué al Sudamericano y Panamericano Juvenil, que se realizaba en Argentina. También temerosa. Y vi que el deporte me seguía enseñando nuevas lecciones, que para conseguir algo tenemos que enfrentar nuestros miedos. Y así en diferentes competencias, en diferentes etapas de mi vida como deportista, el deporte me fue enseñando lecciones importantes para mi vida, como no detenerme ante ningún obstáculo, enfrentar mis miedos, ordenar mis prioridades. Muy importante anotar esto último, ¿verdad? Inés comenzó contando sobre una de sus desilusiones más grandes en la vida, cuando una lesión le impidió terminar la carrera de las Olimpiadas para la que se había preparado por tantos años. Pero luego del impacto terrible de la desilusión, Inés vuelve con una cabeza más fría y recuerda las lecciones que le han enseñado una vida dedicada al deporte y la disciplina. Se lo repetimos. No detenerse ante ningún obstáculo. Enfrentar tus miedos. Ordenar tus prioridades. Quedémonos con esos conceptos claves mientras pasamos a oír lo que tiene que decir nuestro invitado especial del día de hoy. Veámoslo.
A mí me movió mucho cuando Inés cuenta ese episodio sobre Río, porque cuando nos ocurren cosas difíciles, nosotros le atribuimos un significado, ¿no? Tú puedes preguntarte seguramente las cosas difíciles, ponte a pensar qué cosa difícil te ha ocurrido en tu vida y cómo se lo contarías a otra persona. Ese significado es lo que todos le atribuimos a los eventos de nuestra vida. Y normalmente yo lo comparo con la historia, ¿no? La historia que tú te cuentas. Tú te cuentas una historia sobre las cosas que han pasado en tu vida, ¿no? Si yo tuviese que, por ejemplo, compartir algo mío, algo personal, en algún momento cuando yo era adolescente, cuando yo tenía entre 12 y 13 años, mis padres decidieron separarse. Y yo le atribuía eso, yo le di a eso un significado, ¿no? Ahora, la decisión que tú tienes es que tú puedes atribuirle distintos tipos de significado a lo que te ocurre y a los momentos difíciles en nuestra vida. Hay muchas ocasiones en donde le atribuimos significados negativos, ¿no? Por ejemplo, yo podría haber visto este evento en mi vida que fue que mis padres decidieron ya no estar juntos, y podría haber dicho, eso fue lo peor que me ocurrió en la vida, eso fue el peor suceso, lo que más me llevó abajo, porque sí sí influyó, sí la pasé mal, ¿no? Pero creo que con el tiempo me di cuenta que tenía una oportunidad que Inés también pone sobre la mesa en el video, que es cómo yo puedo preguntarme qué significa esto para mí, o qué es lo que yo voy a decidir que signifique para mí, ¿no? Y yo lo que decidí que significara para mí en el tiempo, el hecho doloroso, difícil, de que, por ejemplo, mis padres decidieran dejar de estar juntos. Yo decidí en algún momento que esa iba a ser una de las oportunidades de mayor aprendizaje de mi vida. ¿Por qué? Porque hoy día yo tengo una familia y dije, voy a aprender de lo que ocurrió en lugar de solamente decir que fue algo negativo en mi vida, porque pudo haber sido lo peor que me haya pasado. Y dije, voy a aprender, voy a hablar con ellos, voy a transformarlo en una oportunidad de aprendizaje, voy a hacer que la historia que yo mismo me construyo sobre lo que me ocurrió, sobre el momento difícil, tenga propósito, que no haya pasado en vano, y que hoy día me permita, en mi caso personal, poder todos los días tratar de cuidar mucho a mi familia, cuidar a mi esposa, cuidarnos mutuamente. Entonces, yo creo que esa puede ser algo importante que les invito a hacer. Que se pregunten por ese hecho complicado que les ocurrió y qué es lo que ustedes quieren que signifique de aquí en adelante en su vida. Una perspectiva interesante y profesional, ¿verdad? No olviden anotar las ideas principales que nos comparte, por favor, nuestro invitado. Lecciones que estamos aprendiendo de la charla de Inés Melchor. Seguro, al igual que ella, muchos nos hemos sentido derrotados también alguna vez. Quizá la desilusión sea parte inevitable de la vida. Pero lo importante, chicos, no es cómo nos caemos, sino cómo nos levantamos. Ya volvemos con el resto de la charla TED de Inés Melchor para enterarnos cómo ella enfrentó tremendo reto. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, recuerda que si por alguna razón tienes que salir, ya sea por unas compras urgentes de comida o medicina para ti o tu familia, debes cumplir las siguientes recomendaciones. Procura que estas actividades sean cerca de tu casa. No salgas en grupo y si te encuentras con alguien, mantén la distancia social. Usa mascarilla y procura no tocarte la cara con las manos sucias. El virus ingresa a tu organismo a través de la boca, ojos y nariz. No te demores. Regresa a casa lo antes posible. Seguimos con más en Aprendo en Casa. Bienvenidos de vuelta, estudiantes de todo el Perú. ¿Ya estamos todos listos para seguir oyendo la charla TED de Inés Melchor? Muy bien. Recapitulemos entonces en qué se quedó su historia.
Primero Inés nos contó acerca del momento terrible que pasó cuando, después de prepararse por años para las Olimpiadas de Río, tuvo una trágica lesión a solo 2 semanas de la competencia. Con los ánimos por el suelo, Inés empieza a utilizar las lecciones aprendidas durante toda una vida dedicada al deporte. Nos reitera la importancia de trazarse metas, de no darse por vencida y enfrentarse a los miedos. La vida de atleta de Inés ha estado llena de obstáculos. Ahora que se ha enfrentado a la más grande desilusión de su vida profesional, ¿cómo va a enfrentarlo? Sigamos atentos y atentas a lo que Inés nos va a contar. En estos 16 años de deportista he ido mejorando. En 2012 participé en los Juegos Olímpicos de Londres, quedé en el puesto 25 con nuevo récord sudamericano. En 2013 fui campeona bolivariana, en 2014 campeona de los Juegos Odesur y octava en la Maratón de Berlín con nuevo récord sudamericano. En 2015 gané la Maratón de Santiago de Chile. En 2016 quedé segunda en la Maratón Internacional de Corea. Y en 2017, después de dejar 2 meses y volver a entrenar, quedé primera en la Maratón de Santiago de Chile. Yo creo que todo trabajo tiene su recompensa. Yo me siento muy afortunada y agradecida de seguir mejorando poco a poco mi nivel deportivo. La vida de un deportista no es nada sencilla. Lo más complicado es los entrenamientos y es lo fundamental para mantener el nivel deportivo. Como deportista entreno 7 veces a la semana. De lunes a viernes tenemos 2 sesiones. En las mañanas de 7 a 10, 3 horas y en la tarde de 3 a 5, 2 horas. Los sábados y domingos son una sola sesión, de 7 a 10 de la mañana. Y no solo es entrenar, también lo fundamental es el descanso. Respetamos nuestra siesta de 2 a 3 horas de forma diaria después de cada entrenamiento para poder recuperarnos para el día siguiente y realizar un buen entrenamiento. Y esto también va acompañado de la mano con la alimentación. Como deportistas manejamos un peso adecuado, tanto en el entrenamiento como en la competencia. No podemos consumir mayor cantidad de proteínas, carbohidratos que vamos a desgastar, y todo es supervisado bajo una nutricionista. Aparte de ello, hoy en día que está muy común son las sustancias prohibidas que un deportista de alto nivel no puede consumir. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que ingerimos o consumimos, y estas lo podemos encontrar o normalmente se encuentran en medicamentos, cremas. En la misma alimentación están presentes, es decir, cuando el día que nosotros o un deportista se enferma, lo primero que hacemos es contactarnos con nuestro médico y consultarlo qué es lo que podemos consumir. Con esto les quiero explicar que la rutina de un deportista es bastante ordenada. Como verán, no tenemos mucho tiempo para realizar otras actividades. Nos concentramos más en el entrenamiento y el descanso para poder rendir bien nuestros entrenamientos al día siguiente. En resumen, es otra lección importante que el deporte me ha enseñado: el valor del orden y la disciplina. Así como les iba explicando, la rutina de un deportista sacrificado, hay aspectos que aún la hacen más complicados. Por ejemplo, los campamentos de entrenamientos que tenemos fuera del país por meses, que tenemos que dejar a la familia, nuestros estudios, nuestros proyectos, y tenemos que enfrentarnos a la soledad. Sabemos que al llegar allá no conocemos a nadie, por lo menos vamos a padecer un mes en hacer nuevos amigos. La primera vez que gané una beca para poder entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de España fue bastante duro para mí,
porque primero me afectó el cambio de horario, el cambio de rutina, el entrenamiento, y lo más difícil fue dejar a mi familia. Y en ahí aprendí que uno tiene que superar todo esto para dedicarse a entrenar con disciplina. Yo estudié Derecho, tenía que dividir mis horarios entre el estudio, el entrenamiento y los trabajos universitarios. En la universidad no he tenido amigos, tampoco he llegado a conocer el total de mis compañeros. No es porque yo lo he querido así, sino porque mi tiempo era bastante limitado a realizar otras actividades. Muchos de ellos tal vez habrán pensado que yo era sobrada o antipática. Así como he sacrificado esto, también he sacrificado otras cosas muy importantes. No he podido estar el día que falleció mi tío, que fue el que me regaló la primera zapatilla. Tampoco he podido estar en los 50 años de mi papá. Son recuerdos que uno siempre tiene presente. Así como en la vida familiar también me pasa